Hay momentos en la vida en los que todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Metas que antes eran nuestro faro se tornan difusas, y aquello que perseguíamos con tanto ímpetu pierde su brillo. Nos detenemos, miramos a nuestro alrededor y de pronto surge la pregunta inevitable: ¿estoy viviendo la vida que realmente deseo o simplemente sigo un guión escrito por otros? Estas dudas no aparecen por casualidad. Son señales, llamados internos que nos invitan a despertar, a mirarnos en el espejo con honestidad brutal y a cuestionar la historia que hemos estado contando sobre nosotros mismos. Y es en ese instante, en medio de la incertidumbre, donde comienza el verdadero viaje, el viaje hacia nuestra esencia. Carl Jung, uno de los pensadores más influyentes del siglo XX, afirmaba que la vida realmente comienza a los 40 años. No porque los años previos carezcan de significado, sino porque ese tiempo suele ser un campo de entrenamiento, una etapa de exploración, aprendizaje y construcción de identidad. Pero, ¿y si te dijera que no necesitas esperar décadas para descubrir quién eres realmente? Lo que Jung llamaba individuación, el proceso de encontrarte contigo mismo más allá de las máscaras sociales, no tiene fecha de inicio ni límite de edad. Puede ocurrir en cualquier momento, siempre que estés dispuesto a mirar dentro de ti, a enfrentar tus sombras y a liberarte de las expectativas que no te pertenecen. La pregunta es: ¿estás listo para empezar ahora? Encontrarse no es un evento mágico ni una epifanía inmediata. Es un proceso que muchas veces comienza con pequeños malestares. Puede ser la incomodidad ante una rutina monótona, una relación desgastada o la sensación de estar viviendo en piloto automático. Esa incomodidad, por más desagradable que sea, también es un regalo. Nos obliga a cuestionar la narrativa que nos hemos contado, a revisar las decisiones que hemos tomado y a darnos cuenta de que tal vez estamos caminando por un camino que ni siquiera elegimos. Pero, ¿cómo saber si estamos en el camino correcto? Y más importante aún, ¿cómo empezar a trazar un camino que sea realmente nuestro? Este video es una invitación para reflexionar justo sobre esas preguntas. Vamos a explorar qué significa crear una vida que no solo se vive, sino que también se siente. Una vida en la que cada paso nos acerque más a quienes realmente somos. Imagina que cada uno de nosotros lleva una máscara. No es una máscara para disfrazarse, ni algo que usamos para engañar, sino una representación de las expectativas que el mundo tiene de nosotros. Esta máscara, que Carl Jung llamó persona, es como una armadura social, algo que desarrollamos desde pequeños para navegar por las complejidades de la vida. Es la manera en que nos representamos al mundo, moldeada por influencia como la familia, la cultura, la religión y el entorno. En los primeros años de vida, somos como esponjas, absorbiendo creencias, valores y comportamientos que nos ayudan a ser aceptados y valorados por quienes nos rodean. Nos elogian por actuar de ciertas maneras, nos incentivan a seguir ciertos caminos y muchas veces nos presionan para ignorar partes de nosotros mismos que no encajan en ese molde. Así, la persona se fortalece, convirtiéndose no solo en una herramienta de adaptación, sino para muchos en una prisión invisible. Jung creía que esta construcción era necesaria. Sin la persona, sería imposible funcionar en sociedad. Nos da las herramientas para construir carreras, establecer relaciones y cumplir responsabilidades. Sin embargo, con el tiempo esta máscara puede empezar a asfixiarnos. Comenzamos a confundir la persona con nuestra verdadera esencia, creyendo que somos únicamente lo que mostramos a los demás. Y es ahí donde empiezan a surgir las grietas. Estas grietas aparecen en momentos de crisis. Tal vez estés viviendo el sueño de alguien más, la carrera idealizada por tus padres, la relación que parece perfecta a los ojos de tus amigos, o el estilo de vida que sigue las normas de la sociedad. Por fuera, todo parece estar en su lugar, pero por dentro hay una sensación de vacío. Esto ocurre porque la persona, por más brillante que sea, no puede reflejar la totalidad de quienes somos. Conforme envejecemos, el malestar con esta máscara puede intensificarse. La persona que antes parecía tan eficaz empieza a limitar nuestro crecimiento. Nos sentimos atrapados en roles que ya no nos representan.
como el profesional exitoso que está agotado, la pareja amorosa que ha perdido la conexión o el amigo que siempre dice sí por miedo al rechazo. La pregunta que surge en este punto es, ¿quién soy más allá de esta máscara? Este es el inicio de una búsqueda por autenticidad. Es el momento en que nos damos cuenta de que hay partes de nosotros mismos que hemos dejado atrás, escondidas bajo la máscara de la persona. Y para encontrarnos a nosotros mismos, es necesario tener el valor de cuestionar esta construcción, mirar más allá de las expectativas externas y explorar lo que realmente importa. Descubrir quiénes somos detrás de la persona no es sencillo. Requiere enfrentar juicios, desprendernos de viejas creencias y muchas veces decepcionar a quienes esperan que sigamos desempeñando el papel que siempre hemos jugado. Pero también es un viaje liberador, porque es solo cuando empezamos a quitar las capas de la persona que podemos vislumbrar lo que realmente nos define. Liberarse de la persona es solo el comienzo, porque al quitarnos la máscara nos damos cuenta de que hay mucho más en nosotros de lo que imaginábamos, y no todo es cómodo de enfrentar. Jung llamó a este territorio desconocido la sombra. Es esa parte nuestra que escondemos, reprimimos o fingimos que no existe. Son los miedos que evitamos, los deseos que nos avergüenzan e incluso las cualidades que subestimamos. La sombra es todo aquello que preferimos dejar de lado, pero que nunca desaparece realmente. ¿Por qué tenemos tanto miedo de nuestra sombra? Tal vez porque desde pequeños nos enseñaron a mostrar solo nuestro mejor lado. ¿Quién no ha escuchado frases como "no llores" o "sé fuerte"? Eso no es aceptable. Poco a poco aprendemos que ciertas emociones, como la ira, la tristeza o la inseguridad, no son bienvenidas. Así, colocamos esas partes de nosotros mismos en un sótano emocional, creyendo que si no las vemos, simplemente dejarán de existir. Pero lo que ignoramos no desaparece, solo espera el momento adecuado para manifestarse. Confrontar la sombra es incómodo, porque nos obliga a enfrentarnos a nuestras contradicciones. Podemos ser generosos, pero también egoístas, valientes, pero llenos de miedo. Queremos ser amados, pero tememos el rechazo. Estas partes conflictivas nos asustan porque desafían la idea de quién creemos ser. Pero como sugirió Jung, solo al aceptar nuestra sombra podemos convertirnos en seres íntegros. Enfrentar nuestra sombra no es un acto de derrota, sino de valentía. Imagina a alguien que finalmente admite que tiene miedo al fracaso. Esa persona puede descubrir que detrás de ese miedo hay un deseo genuino de crecer. O quien reconoce su envidia puede darse cuenta de que ésta refleja algo que le gustaría alcanzar. La sombra, por más aterradora que parezca, es una oportunidad de autoconocimiento. Cuando la enfrentamos, deja de ser un monstruo oculto y se transforma en una parte integrada de quienes somos. Es importante recordar que este proceso no es algo que debamos hacer solos. Muchas veces, compartir nuestras vulnerabilidades con personas de confianza o buscar apoyo de un terapeuta puede hacer el camino más llevadero. Al final, la sombra se fortalece en el aislamiento, pero pierde poder cuando se expone a la luz. Aceptar nuestras partes ocultas no significa que estemos arreglando algo roto en nosotros. Al contrario, es un reconocimiento de que somos humanos con luz y oscuridad coexistiendo dentro de nosotros. Y al abrazar esas partes, descubrimos una libertad que va más allá de cualquier aprobación externa. Es la libertad de ser quienes realmente somos, sin máscaras ni filtros. Confrontar nuestra sombra nos coloca en un punto crucial del camino hacia el autoconocimiento, el proceso de individuación. Carl Jung describió la individuación como el camino hacia la plenitud, es decir, la integración de todas las partes de nosotros mismos, luz y sombra, razón e intuición, máscara y esencia. Es el momento en que dejamos de intentar ser lo que el mundo espera de nosotros y comenzamos a ser quienes realmente somos. Pero, ¿qué significa despertar nuestro verdadero yo? En palabras simples,
Es salir del piloto automático y empezar a vivir con intención. Es descubrir lo que realmente importa, más allá de las capas de expectativas que hemos acumulado a lo largo de la vida. Este proceso no es lineal y rara vez sucede de manera tranquila. De hecho, la individuación muchas veces comienza con una crisis, esa sensación de que la vida ha perdido su brillo, de que estamos atrapados en un ciclo repetitivo o de que nuestras metas, antes tan importantes, ahora parecen vacías. Estas crisis pueden ser aterradoras, pero también son invitaciones a cambios profundos. Es como si la vida nos pidiera detenernos, mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿quién soy realmente? Y más importante aún, ¿qué es lo que verdaderamente quiero? Las respuestas a estas preguntas no se encuentran en manuales de éxito ni en los consejos bien intencionados de los demás. Están dentro de nosotros esperando ser descubiertas. La individuación no significa que tengamos que rechazar todo lo que hemos construido hasta ahora. Al contrario, es un proceso de resignificación. Es mirar nuestras elecciones y darnos cuenta de cuáles fueron hechas por miedo o por la necesidad de agradar, y cuáles realmente reflejan nuestros valores más profundos. Es un viaje para reconectarnos con nuestros deseos, sueños y pasiones, muchas veces olvidados en medio de las presiones del día a día. A medida que nos alineamos más con quienes somos, comenzamos a sentir una libertad renovada. No es la libertad de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino la libertad de vivir con autenticidad. Decisiones que antes eran difíciles, como cambiar de carrera, terminar una relación o reevaluar amistades, empiezan a tener más sentido, porque están guiadas por lo que realmente nos nutre. En este camino, también descubrimos que ser auténticos no significa ser perfectos. Por el contrario, es abrazar nuestras imperfecciones como parte de lo que nos hace únicos. Cuando nos permitimos ser vulnerables e íntegros, nos damos cuenta de que esa autenticidad es lo que nos conecta profundamente con los demás. No es nuestra máscara de éxito o perfección lo que nos inspira, sino nuestro valor para ser verdadero. Este despertar del verdadero yo es transformador, no porque nos convirtamos en algo que no éramos antes, sino porque comenzamos a vivir como quienes siempre hemos sido. Es un regreso a lo esencial, a lo genuino y a lo significativo. Encontrarte y despertar tu verdadero yo no es el final del viaje, es el comienzo de una vida que finalmente tiene sentido. Cuando integramos todas las partes de quienes somos y comenzamos a vivir con autenticidad, algo sorprendente sucede. Encontramos libertad. No la libertad que imaginábamos de jóvenes, eso de hacer todo lo que queramos, sino la libertad de vivir con propósito, de alinear nuestras acciones con lo que realmente valoramos. Vivir con propósito no significa tener todas las respuestas o seguir un plan perfectamente estructurado. De hecho, es todo lo contrario. Es aceptar que la vida es dinámica, llena de incertidumbres, y que nuestro papel no es controlarla, sino tomar decisiones conscientes que reflejen quiénes somos. Es vivir de acuerdo con nuestros valores, incluso cuando eso significa ir contra la corriente. Piensa en la sensación de tomar una decisión que viene del corazón y no de las expectativas de los demás. Tal vez sea decir no a una oportunidad que no resuena contigo, o finalmente invertir tiempo en algo que siempre has querido hacer, pero que pospusiste por considerarlo impráctico. Esos momentos de alineación son liberadores porque nos recuerdan que la vida no se trata de seguir un modelo, sino de crear un camino propio. Esa libertad, sin embargo, no llega sin desafíos. Muchas veces, vivir con propósito significa desprenderse de ideas, personas o situaciones que ya no nos sirven. Es natural sentir miedo en este proceso, miedo al fracaso, a decepcionar o a sentirse perdido. Pero es importante recordar que la libertad de ser quienes somos no implica una ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con valentía, sabiendo que estamos viviendo nuestra verdad interior.
Cuando vivimos con propósito, nuestras relaciones también cambian. Comenzamos a atraer personas que comparten valores similares, que nos inspiran y nos apoyan. Nos volvemos más selectivos con nuestro tiempo y energía, priorizando aquello que nos brinda alegría y significado. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que vivir con propósito no se trata solo de grandes transformaciones, sino también de pequeñas decisiones diarias que reflejan quiénes somos. Otro aspecto importante de esta libertad es la aceptación. Vivir con propósito no significa que nunca tendremos dudas o días difíciles. Al contrario, significa aceptar que la vida es imperfecta, pero aún así profundamente significativa. Cuando adoptamos esta perspectiva, dejamos de buscar la felicidad en resultados externos y comenzamos a encontrarla en el simple acto de estar presentes, de ser fieles a nosotros mismos. Esa es la belleza de vivir con propósito. Cada paso, por pequeño que sea, se convierte en un reflejo de lo que somos. Y al mirar atrás, nos damos cuenta de que las decisiones que parecían difíciles nos llevaron a una vida que realmente es nuestra. No porque haya sido planeada o idealizada, sino porque fue vivida con autenticidad. Cuando nos liberamos de las expectativas externas y comenzamos a vivir alineados con nuestro propósito, descubrimos algo transformador. Nuestra vida no se trata solo de nosotros mismos. Tiene el potencial de impactar a los demás, de inspirar y de crear un legado. Ese legado no necesita ser grandioso ni revolucionario. Puede encontrarse en las pequeñas huellas que dejamos en el mundo y en las personas que nos rodean. Crear un legado personal no significa buscar reconocimiento o fama, sino vivir de una manera que refleje nuestros valores y que inspire autenticidad. Se trata de las decisiones que tomamos, las conexiones que cultivamos y el significado que aportamos a nuestras acciones. Muchas veces, el impacto que dejamos en el mundo es invisible. Está en un consejo dado con cariño, en un gesto de generosidad o en el valor de vivir una vida verdadera que sirva de ejemplo para los demás. Piensa en alguien que te haya inspirado profundamente. Puede haber sido un mentor, un amigo o incluso un autor cuyas palabras resonaron contigo. Lo que los hizo tan especiales no fue lo que poseían o lograban, sino cómo vivían con integridad. Esas personas dejaron el legado porque fueron fieles a quienes eran, y eso las hizo memorables. Cuando elegimos vivir de esa manera, creamos un impacto similar, incluso sin darnos cuenta. Ese legado también se refleja en cómo enfrentamos las adversidades. La vida nunca estará completamente libre de desafíos, pero lo que importa es cómo decidimos responder a ellos. Al enfrentar nuestros miedos, aceptar nuestras sombras y vivir con propósito, mostramos a los demás que también es posible para ellos hacer lo mismo. Es una forma de decirle al mundo, no importa qué tan difícil sea, puedes encontrar fuerza dentro de ti. Crear un legado personal también significa aceptar que continuará incluso después de que partamos. Nuestras acciones resuenan en el tiempo, moldeando las vidas de aquellos que tocamos. Puede ser algo tan simple como enseñar una lección de amor propio a un hijo, o compartir una historia que inspire a un amigo. Esas pequeñas semillas crecen y florecen, creando un impacto que trasciende nuestra existencia. Al final, el verdadero legado no está en las cosas materiales que acumulamos, sino en la manera en que vivimos. Está en los recuerdos que dejamos, en las conexiones que creamos y en la autenticidad que cultivamos. Y lo más hermoso es que al vivir una vida auténtica y significativa, ese legado surge naturalmente como un reflejo de quienes somos. Al concluir este camino, espero que te sientas inspirado a mirar hacia adentro, a abrazar cada parte de ti mismo y a comenzar o continuar viviendo la vida que deseas. Porque la vida no comienza cuando logramos algo externo, sino cuando nos encontramos a nosotros mismos. Ese es el verdadero punto de partida. Un comienzo que no solo transforma nuestra existencia, sino que deja una huella en el mundo que nos rodea.
La vida comienza cuando nos encontramos a nosotros mismos. Esa es la verdad que resuena a lo largo de todo este viaje. No se trata de un momento único o de un punto final, sino de un proceso continuo de descubrimiento y aceptación. A lo largo del camino, enfrentamos nuestras máscaras, abrazamos nuestras sombras, despertamos a nuestro verdadero ser y encontramos la libertad de vivir con propósito. Y al hacerlo, nos damos cuenta de que el mundo a nuestro alrededor también cambia, porque nuestra autenticidad inspira a otros a encontrar lo mismo dentro de sí. Cada paso en este recorrido es una invitación para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿qué es lo que realmente me hace feliz? ¿Qué me mueve? ¿Cómo puedo vivir una vida que sea auténtica para mí? Estas preguntas, por más simples que parezcan, tienen el poder de transformarlo todo. Nos llevan a vivir no por aprobación o por miedo, sino con la valentía de ser completos. Esa es la belleza de la vida que comienza con el autoconocimiento. No es perfecta, pero es real. Y al vivir de manera auténtica, no solo nos liberamos, sino que también creamos un espacio para que otros hagan lo mismo. Al final, cuando somos sinceros con nosotros mismos, el mundo también nos responde con más verdad. Quiero agradecerte por haber llegado hasta aquí. Esta conversación es más que un guión, es una invitación para reflexionar juntos sobre lo que realmente importa. Te comparto esta frase que sacudió mi alma y me hizo preguntarme, ¿estoy viviendo mi vida o solo interpretando un papel que no es mío? La vida es lo que sucede cuando dejas de intentar ser otra persona. Nos pasamos años tratando de encajar, cumpliendo expectativas, vistiendo máscaras que no nos pertenecen, hasta que un día nos damos cuenta de que en el intento de ser aceptados nos hemos perdido a nosotros mismos. Pero aquí está la verdad. Solo cuando te atreves a soltar lo que no eres, puedes abrazar lo que siempre fuiste. No tengas miedo de encontrarte. Ahí es donde realmente empieza tu vida. La pregunta no es si puedes cambiar tu vida, sino si te atreves a hacerlo. Porque ahora lo sabes. Tu historia no está escrita en piedra y cada día es una oportunidad para tomar la pluma y reescribirla. No esperes a que el destino decida por ti. No te conformes con una máscara que ya no te representa. Atrévete a cuestionar, a soltar y a construir una vida que realmente sientas como tuya. Porque al final, no se trata de cuánto tiempo vivimos, sino de cuánta verdad dejamos en cada paso. Nos vemos en el próximo viaje.